Hola bicheros, buenos días y bienvenidos a otro vídeo de Okidoki Reptile House. Sabéis que llevamos unos cuantos vídeos enseñándoos cómo hacemos algunos terrarios y nos pedisteis también que cómo podíamos preparar un terrario para Morelia viridis, que también puede valer para Morelia viridis o cualquier otra serpiente a la que le guste también descansar en ramas y en diferentes perchas. En este caso, nosotros vamos a hacer un terrario para una de nuestras pitones diamantinas, así que si queréis saber cómo lo hemos hecho, esta vez vamos a alternar, digamos, un fondo de corcho con paredes rocosas. Estad muy atentos porque lo vamos a explicar todo súper bien. Nos vemos enseguida. 1, 2, 3, jump! Como siempre digo, una de las cosas más importantes es tener claro antes de empezar el diseño que queremos dentro de nuestro terrario. Nosotros, por ejemplo, decidimos, digamos, entrelazar lo que sería una parte de madera, de corcho, así más naturaleza también, más marrón, con elementos rocosos. Los elementos rocosos los vamos a hacer nosotros. Y además, dentro de estos elementos rocosos, lo que vamos a hacer es dejar pequeños huecos para poder colocar plantas que favorezcan la humedad, aunque es probable que estas serpientes acaben bastante rápido con las macetas que pongamos. Ya os digo, se mueven mucho, son animales muy fuertes y es posible que lo rompan, pero bueno, que lo rompen pues lo dejaremos lleno de tierra o de musgo húmedo para tener unos buenos niveles de humedad dentro del terrario. Pero ya os digo, como siempre, lo más importante, tener el diseño listo antes de empezar y tener todos los elementos que queramos colocar en el terrario antes de empezar. Nosotros, por ejemplo, ya tenemos claro las perchas que vamos a utilizar. Por ejemplo, el fondo que vamos a utilizar. Vamos a hacer una pequeña terraza, ahora lo veréis cómo la hacemos con espuma, para que se puedan... Pequeña terraza no, una pequeña superficie en el suelo a modo de piedra, la cual absorberá muy bien el calor del panel radiante desde el superior, o sea, desde la parte superior del terrario, y será un punto perfecto para que nuestro animal pueda coger calor de una manera muy cómoda y descansando completamente todo el cuerpo en una superficie plana. En nuestro caso, si os fijáis, hemos dejado en la parte de la izquierda dos huecos, los cuales hemos hecho con vasos de litro, con vasos de cuba litro, y a la derecha hemos dejado otro pequeño hueco en la parte inferior. Pues bien, ahora lo que vamos a hacer es decorar también los laterales, y lo vamos a hacer de la misma manera que hemos hecho el fondo, con espuma de poliuretano. Una vez esté todo seco, ya sabéis que lo más importante es tallar. En este punto no tengáis miedo ninguno, siempre lo digo y no me voy a cansar. Cuanto más irregular sea, más natural va a aparecer. En este caso, ya os digo, lo imperfecto al final será lo perfecto, porque lo habremos naturalizado mucho más. En la naturaleza es muy difícil encontrar figuras geométricas perfectas, en plan cortes rectos, aristas perfectas. Así que no tengáis miedo, de verdad, que cuanto más mal, entre comillas, lo hagáis, más natural va a aparecer. Así que una vez hemos aplicado la espuma con la forma que nosotros hemos querido, lo que toca es tallar, y una vez que hemos tallado seguiremos aplicando los diferentes procesos. Para tallar la espuma de poliuretano yo recomiendo utilizar un cúter o cualquier objeto cortante, no importa el que sea, incluso lo podéis hacer con la mano pegando pequeños pellizcos y también queda de una manera muy natural. Una vez que hemos tallado y tenemos toda la forma completa que queremos, solo queda decidir cómo lo queremos forrar para entendernos. Es decir, básicamente tenemos dos opciones. Aplicamos, por ejemplo, silicona neutra y podemos aplicar encima de esta silicona para que quede adherida desde arena, fibra de coco, turba o cualquier material que a vosotros os guste. Nosotros normalmente, como hacemos en unos terrarios que tenemos aquí al lado, utilizamos fibra de coco. Cuando apliquemos fibra de coco tenemos que tener en cuenta que a la hora de ponerla sobre la silicona, esta tiene que estar completamente seca. Si no, no quedará bien adherida y con el paso del tiempo, de poco tiempo, se irá cayendo absolutamente toda y os quedaréis con el fondo recubierto únicamente de silicona. Y esto no es lo que queremos ni mucho menos. Así que si vais a utilizar esta técnica, ya sabéis, la fibra o cualquier elemento que vayáis a poner encima de la silicona que esté completamente seca.
En este caso nosotros lo que vamos a hacer es recubrirlo con cemento, así que lo más importante es que la primera capa la apliquemos con una mezcla de cemento bastante líquida, como la que vais a ver en el vídeo. De esta forma lo que hacemos es favorecer que entre todo el cemento en todos los pequeños poros. Así la primera capa básicamente lo que va a hacer es recubrir todos los pequeños huequitos. No pasa nada si se quedan huecos en blanco o huecos sin cubrir, porque luego con las sucesivas capas lo dejaremos perfecto. Tenéis que tener en cuenta que esta primera capa va a tardar mucho en secar. Mucho es que puede tardar varias horas, incluso un día. Al menos a mí, cuando aplicamos el cemento sobre la espuma de poliuretano, la primera capa tarda una barbaridad. Ya os digo, así que tener paciencia, mucha paciencia, y dejad que todo seque bien. Una vez que la primera capa está completamente seca, podemos empezar a aplicar las siguientes capas. En función del animal que vayamos a meter dentro, ya os digo, daremos más o menos capas. Por ejemplo, para animales como serpientes, con 2 o 3 capas sería más que suficiente. Pero bueno, nunca está de más aplicar una tercera, una cuarta, incluso una quinta, ahora que estamos a tiempo. Y de esta manera, si el día de mañana decidimos cambiar el animal del terrario y meter algún pequeño saurio, algún geco, lo que sea, cualquier animal que pueda escarbar o arañar un poquito, la estructura será suficientemente resistente como para que esta nueva mascota no la pueda deteriorar. Así que ya os digo, llegado a este punto, la primera capa que apliquéis de cemento que sea bastante líquida, y en la segunda ya puede ser cada vez más espeso. Incluso podemos tirar pegotones si así lo deseamos para dar superficies más áridas, más rugosas, más rudas, por así decirlo. También os tengo que decir que si, por ejemplo, luego lo vamos a pintar, entonces se puede aplicar algún tinte a este cemento o utilizar cementos de colores diferentes en base al color base que nosotros queramos debajo. Yo personalmente prefiero utilizar pintura, cemento completamente normal, dejarlo secar, y una vez que hayamos acabado, como ya tiene ese color grisáceo que ya tiene la textura de la piedra, ya empezaremos a aplicar sombreado, lo cual explicaremos ahora. Pues bien, una vez que están todas las capas de cemento completamente secas, lo que vamos a hacer es empezar a aplicar diferentes capas de pintura. ¿Qué colores vamos a utilizar? Pues al fin y al cabo podéis utilizar los colores que os dé la gana. Desde ocres, granates, verdes, marrones, blancos, negros, grises, todo lo que os dé la gana. Pero os digo lo mismo que os decía antes con el cemento: dejar secar muy bien cada mano de pintura antes de aplicar la siguiente. ¿Por qué? Porque si no, cuando hayáis aplicado un sombreado, si no lo habéis dejado secar, por ejemplo, y empecéis a aplicar otra capa de pintura encima, lo que vais a hacer es que vais a arrancar o vais a arrastrar la primera capa de pintura, y el efecto no será el que vosotros tenéis en vuestra cabeza. Así que tenedlo en cuenta y tened paciencia. Nosotros normalmente lo que hacemos es empezar con capas oscuras y luego vamos metiendo más tonalidades más claritas. La última capa que a mí me gusta aplicar es la blanca, con la técnica, como ya os dije, del pincel seco. Nos dieron un consejo, y es que esta técnica, en lugar de, para utilizar esta técnica, en lugar de mojar el pincel y dar en un papel o algo, que frotáramos en una esponja. Entonces la esponja absorbe bastante bien y bastante rápido también esta pintura, y el pincel se queda con la cantidad de pintura suficiente para poder empezar a aplicar la técnica del pincel seco. Ya sabéis que esta técnica consiste en darle muy poca pigmentación al pincel y tener que hacer sucesivas capas para conseguir un ligero sombreado. De esta manera es muy difícil cagarla, es muy difícil dejar un pegotón de pintura, y el resultado será mucho más natural. Así que no tengáis miedo. En la zona, intentar aplicar sombras en huecos oscuros, más oscuras. A las zonas más expuestas darles tonalidades blancas, verdes, lo que se os ocurra. Dejad volar vuestra imaginación. En este punto sucede lo mismo que a la hora de tallar o que a la hora de aplicar el cemento. Cuanto más irregular, más natural va a aparecer y más bonito va a quedar, al menos para mí. Una vez que estás completamente seca la pintura, a mí no me gusta ni aplicar barniz ni nada. Hay gente que sí que da una pequeña capa. Yo prefiero no hacerlo, no me gusta el brillo, y aunque haya barniz mate, la textura ya cambia ligeramente. Así que cada uno que decida ya lo que quiera hacer, pero a mí me gusta dejarlo así. Una vez que tenemos absolutamente el fondo, las paredes y todo completamente acabado,
ya queda el último punto, que prácticamente es decorar. Y como teníamos ya elegidos todos los materiales que íbamos a utilizar, esto no debería ser un problema. Me refiero a las perchas, a rocas, a todo lo que fuerais a poner antes. Ya os digo, lo teníais que tener pensado antes, como decía al principio del vídeo. Una vez llegados a este punto, simplemente es coger esos elementos y empezar a introducirlos dentro del terrario. Las plantas, las perchas, los troncos, las piedras, todo el bebedero, todo lo que se os haya ocurrido, lo que hayáis querido poner. Una vez hemos acabado este paso, se puede decir que hemos acabado el terrario y lo único que nos quedaría sería introducir al animal y esperar que no destroce todo lo que hemos hecho con tanto esmero, tanta paciencia y tanto cariño. Pero si lo hemos hecho bien, no debería hacerlo, ya os digo. Lo único que puede pasar es que las plantas se vayan un poquito al carajo, pero bueno, lo sabíamos de antemano y no nos duele siempre y cuando el animal esté bien, sano y sobre todo a gusto y dentro de todos los parámetros que necesita para estar bien. Así que bicheros y bicheras, otro vídeo más que hemos hecho, ya llevamos una burrada de vídeos, estamos pillando un buen nivel de edición, espero que os guste. Como siempre os digo, cualquier sugerencia, cualquier aportación, cualquier valoración que queráis hacer sobre este vídeo, cualquier otro vídeo, nos lo dejáis aquí abajo en los comentarios y lo antes posible lo responderemos. Sabéis que prácticamente respondemos a todos los comentarios, a no ser que se nos pase alguno. Nos gusta estar en contacto con vosotros y tener en cuenta todas vuestras sugerencias. Tampoco olvidéis suscribiros, es muy importante vuestro apoyo para nosotros, así que suscribiros y sobre todo compartid con vuestros amigos si pensáis que estos vídeos tienen valor y pueden ser de ayuda para otros muchos bicheros y bicheras. De verdad que muchísimas gracias. Otra cosa, muchos de vosotros nos estáis pidiendo sudadera. No os preocupéis porque muy pronto tendremos una sorpresa para vosotros que seguro que os va a encantar. Así que para acabar el vídeo, muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo que recibimos de vuestra parte, por todas las sugerencias y por estar siempre ahí apoyándonos, de verdad. Muchísimas gracias, bicheros y bicheras. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!